Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó la nueva distritación de la Ciudad de México para pasar de 40 a 33 zonas electorales. Esto para los comicios de 2018. Recordemos que entonces los capitalinos elegiremos a nuestro próximo jefe de gobierno, así también por vez primera a los 16 alcaldes en vez de jefes delegacionales. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó que con ello las elecciones de 2018 serán las primeras donde todas las entidades trabajarán bajo los mismos criterios, parámetros y procedimientos. Con la nueva distritación, las delegaciones Gustavo Amadero e Iztapalapa serán las que cuenten con más secciones. Esto también significa que el nuevo Congreso local estará integrado por 33 diputados elegidos por voto directo y otros 33 plurinominales, como pues esto queda establecido en la Constitución capitalina.